Cristian, un abrazo muy grande también para vos. A ver, ¿qué hemos elegido para hoy? Vamos a hablar un poquitito del CONICET, ¿sí? De este organismo descentralizado que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un verdadero orgullo porque decimos que está del esplendor a la crisis, ¿no? Porque este organismo que está reconocido como la principal institución pública en materia de investigación de América Latina, o que en el ranking mundial ostenta el puesto número 26, digamos, es una institución con una infraestructura realmente importante, ¿no? 10.923 investigadores son los que tienen registrado a diciembre del año 2019, de los cuales podemos decir que 2.930 son asistentes, 4.072 tienen la categoría de adjuntos, independientes 2.595, los principales, investigadores principales 1.118 y superiores son 208. A su vez también tiene una serie de becas, una importante cantidad de becarios que están en el CONICET. La cifra a diciembre del 2019 era de 10.925 becarios, de los cuales becarios doctorales son 7.790 y becarios postdoctorales 2.505. Esta infraestructura tremendamente grande está sufriendo dos embates. Por un lado, la falta de presupuesto, ha caído sustancialmente el presupuesto en los últimos años, pero por otro lado, la caída de los salarios de los investigadores, que hoy son los peores pagos de América y del mundo, digamos, ¿no? Un poco, tal vez exagerado esto, pero hablando en el nivel del que estamos hablando, sin duda que son los peores pagos. ¿Por qué decimos esto? Porque el salario promedio del investigador del CONICET hoy está en el orden de los $5.000 anuales, ¿sí? Este es el salario promedio, ¿no es cierto? Hay algunos que ganan más y hay otros que ganan un poco menos. Si esto uno lo compara con la región, nos vamos a encontrar que un salario superior en México está en el orden de los $25.000 anuales. Un salario inicial en la República de Brasil es de $18.000 para un investigador. En Estados Unidos los salarios oscilan entre los 40 y los 60.000 dólares, de acuerdo a los distintos tipos de categoría, y en Europa el salario medio, ¿no es cierto?, de un investigador está en el orden de los 47.000 euros, o sea, absolutamente nada que ver con lo que se gana en la República Argentina. ¿Qué es lo que pasó con esto? Dice la historia que vienen de 4 años consecutivos, en la época del gobierno de Mauricio Macri, de caída permanente en el presupuesto asignado para ciencia y tecnología, y el otro aspecto es que, bueno, cuando se esperaba con el cambio radical de gobierno, digamos, que esto vaya a cambiar, lamentablemente lo que se encontraron en el 2020 y en el proyecto 2021, lejos está de esta situación. Así que el CONICET, un organismo ejemplar, digamos, en la República Argentina, hoy tiene serios conflictos con su personal, producto de los bajísimos salarios que tienen para cobrar. El otro tema que elegimos es el impuesto a las ganancias. Yo le ponía un título, decir, la gran estafa argentina. La verdad, los argentinos se sienten estafados con el impuesto a las ganancias, porque fue la promesa de todo el mundo. Fue la promesa en la época de Cristina Fernández de Kirchner, la llegada al gobierno de Mauricio Macri, si todos recuerdan, decían, es un impuesto al trabajo, nosotros no lo vamos a cobrar. Fue donde peor le ha ido, ¿no es cierto?, a los empleados en relación de dependencia con Mauricio Macri, y en esta época lamentablemente no le va en saga, digamos, ¿sí? Permanentemente está siendo castigado. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante un tiempo larguísimo esta parte, ¿qué es lo que se hace? No se actualizan con el mismo índice, ¿no es cierto?, las deducciones que se pueden llevar a cabo, y las tablas sobre las cuales se aplican los impuestos están congeladas hace ya casi 20 años. Entonces, esta situación hace que cualquier persona con un salario realmente bajo termine pagando el impuesto a la ganancia. ¿Cuánto se puede deducir por hijo, por ejemplo? 4.852 pesos. ¿Cuál es el mínimo no imponible? 10.000 pesos. La deducción por esposa, 9.622. O sea, esto es lo que se puede deducir. De ahí en más se empieza a pagar impuesto a las ganancias. Por eso es increíble lo que está pasando. Argentina es un país donde la canasta básica de pobreza está en un nivel que vos ganás 15.000 pesos más y ya pagás impuesto a las ganancias. 15.000 pesos menos, sos pobre. 15.000 pesos más pagás impuesto a las ganancias. Es una cuestión muy difícil de creer, imposible de creer. Una persona soltera en la Argentina que gana más de 44.521 pesos, paga impuesto a las ganancias. Una persona casada, que gana más de 56.261 pesos, paga impuesto a las ganancias. Pero esa misma persona soltera, si gana menos de 44.521, es pobre. O sea, la brecha que existe entre ser pobre y pagar impuesto a las ganancias es de 11.600 pesos. No se puede creer directamente, digamos, pero bueno, este es el gran desfasaje que existe en la República Argentina. Una persona casada
con esposa nada más, sin hijo, si gana más de 64.145 pesos al mes, paga impuesto a las ganancias. Una persona casada con 2 hijos, si gana más de 73.000 pesos, paga impuesto a las ganancias. Cuesta mucho creerlo, pero esta es la realidad de un impuesto que se ha transformado en una verdadera exacción para todos los argentinos. Es absolutamente confiscatorio así planteado como está, pero parece ser que va a ser imposible discutirlo. 3 gobiernos ya prometieron cosas que nunca cumplieron. El otro tema, nos preguntábamos, ¿por qué la economía argentina se comporta como si estuviéramos en default? Realmente cuesta entender. La Argentina hace un poco más de 30 días ha llegado a un acuerdo con los bonistas. Este acuerdo con los bonistas extranjeros se ha traducido también en una ley con acuerdo con los bonistas locales. El Fondo Monetario Internacional, se empezaron hoy las discusiones, ¿no es cierto? Pero todo está el campo perfectamente determinado para que la República Argentina en los próximos 3 años no tenga vencimiento de su deuda, digamos. O sea, está garantizado por el gobierno de Alberto Fernández un tránsito tranquilo en estos 3 años respecto a los vencimientos de deuda, ya que ha logrado reprogramar esta deuda de manera eficiente, digamos, ¿sí? Entonces, está la mesa servida para que se empiece a tener, ¿no es cierto?, situaciones de no angustia en la economía y se pueda transitar con toda tranquilidad. El gran temor que había era la entrada en default. Siempre decían, el gran beneficio del acuerdo con los bonistas no es el acuerdo en sí mismo porque era insignificante. A ver, el acuerdo con los bonistas extranjeros era el 15% de la deuda total de la República Argentina, pero sí era importante en lo que se evitaba, digamos, o sea, las consecuencias del default fue el gran beneficio del acuerdo con la deuda. Pero sin embargo, ¿con qué panorama nos encontramos, digamos? ¿Sí? El riesgo país que no para de subir. 1.400 puntos en el día de hoy. El dólar, digamos, que ha llegado a superar los 150 pesos y una brecha cambiaria que hoy está cerca del 90%, que hace que la economía sea absolutamente inviable y la inversión no le digo nada. Caen los bonos argentinos, o sea, los bonos que fueron al canje, que le hicieron la quita y lo canjearon, le dieron bono nuevo hace 30 días, han caído un 30%, hoy cotizan al 70% del valor, prácticamente lo mismo que si hubieran entrado en default. Las acciones en Wall Street no dejan de caer, hoy el valor accionario de las empresas argentinas en Wall Street es el más bajo de la historia, ¿sí? Cuesta creer lo que pasó en un país que, reitero, tiene todo para estar ordenado. Caen las reservas, esto es una constante, digamos, sí, todos los días analizamos cuánto va perdiendo el reserva el Banco Central de la República Argentina y hoy le dicen los economistas que las reservas líquidas para poder ser utilizadas están prácticamente en cero, son casi nulas, digamos, todo el resto son reservas comprometidas. Las fugas de depósitos son una constante. Si usted quiere hoy a través de Home Banking sacar turno para poder sacar los dólares de su banco, fíjese para cuándo consigue turno. Hoy se ha transformado en una odisea esto, la gente quiere huir de los bancos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todo esto hubiera pasado si el país entraba en default. Sin embargo, tuvo un acuerdo satisfactorio con la deuda. ¿Cuál es? ¿Por qué pasa esto? Es la gran pregunta. Alguna persona una vez dijo, es la política, estúpido. Vamos a